Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos nuevamente, en este caso para desarrollar la unidad 3 del curso de Ética en Investigación Científica, dedicada específicamente al tema de integridad científica y buenas prácticas de investigación. Este es un tema central, ya que no alcanza que una investigación produzca resultados novedosos, sino que además debe producirlos de una manera honesta, rigurosa, trazable y socialmente responsable, lo que permite resguardar la confiabilidad del proceso de producción de conocimiento en todas sus etapas. Antes de entrar en los contenidos, nos vamos a ubicar en la lógica de la unidad. El recorrido está organizado en 4 partes. Primero vamos a definir los objetivos de aprendizaje, después nos detendremos en los contenidos fundamentales que incluyen el concepto de integridad, los marcos normativos, la mala conducta y las buenas prácticas en investigación, y luego presentaremos el marco bibliográfico que sostiene conceptualmente y normativamente este módulo. Los objetivos de esta unidad pueden leerse en 3 planos complementarios. El primero apunta a comprender la dimensión ética de la integridad científica. El segundo propone reconocer los principales marcos normativos y distinguir las formas de mala conducta y las prácticas cuestionables. El tercero nos lleva a las buenas prácticas y al papel de las instituciones en la construcción de una cultura de integridad. Comencemos por la base filosófica del término. La palabra integridad remite etimológicamente a la idea de totalidad, de rectitud, de incorruptibilidad. En el plano moral, alude a la coherencia entre lo que una persona sostiene, lo que valora y lo que efectivamente hace. Por eso, una persona íntegra no actúa correctamente solo cuando hay control externo o sanción posible, sino también cuando nadie la observa. Ahora bien, esa integridad tiene distintas dimensiones. En el plano personal, refiere a la coherencia entre convicciones y acciones. En el plano profesional, implica el respeto por los estándares propios del campo. Y en el plano social, supone responsabilidad frente a otros, frente a la comunidad y frente a las consecuencias de los propios actos. Por eso, hablar de integridad no equivale a hablar solo de obediencia normativa. La integridad también puede pensarse como una virtud, es decir, como una disposición del carácter orientada al bien, a la verdad y a la responsabilidad. Si trasladamos esta noción general al ámbito del científico, aparece una especificidad muy clara. La integridad científica no se limita a la honestidad subjetiva del investigador, sino que comprende la calidad y la confiabilidad del proceso de investigación y del registro de que él resulta. Por eso, la integridad en ciencia exige honestidad, pero también precisión, rigor, transparencia, trazabilidad y disposición a la revisión crítica. Esto se expresa al menos en 3 niveles. En el método exige diseño riguroso, procedimientos explícitos, justificación metodológica y control de sesgos. En los datos demanda registro fiel, conservación adecuada, análisis no manipulados y posibilidad de auditoría o verificación. Y en la publicación requiere reporte honesto de los hallazgos, adecuada atribución de autoría, declaración de limitaciones y descripción suficiente de métodos y condiciones del estudio. Es decir, la integridad científica es condición necesaria para que el conocimiento sea confiable y para que la sociedad pueda justamente confiar en la ciencia. Desde ese encuadre, resulta útil recuperar los 4 pilares propuestos por el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación. El primero es la fiabilidad, que remite a la solidez metodológica y a la calidad de la investigación. El segundo es la honestidad, que exige veracidad en la formulación de la hipótesis, en el manejo de los datos, en la comunicación de los resultados. El tercero es el respeto, que alcanza a colegas, a participantes, sujetos de investigación, como hemos hablado, a comunidades, a animales, al ambiente y a objetos de investigación. Y el cuarto es la responsabilidad, entendida como la obligación de rendir cuentas, de corregir errores y responder por las propias prácticas. Estos
Estos 4 pilares son importantes porque muestran que la integridad científica no es un concepto estrecho, no se agota en no mentir, en no plagiar, como vamos a ver luego. También incluye diseñar correctamente, tratar adecuadamente a los otros, reconocer límites, corregir desvíos y asumir que la investigación tiene consecuencias epistémicas, institucionales y sociales. Y a partir de acá entramos en los marcos internacionales que fueron estructurando el campo de la integridad científica. Si observamos la evolución de las regulaciones, se puede identificar un aspecto relevante. Los desarrollos específicos en integridad científica no aparecen de manera originaria, sino que se van desarrollando y consolidando con posterioridad a los principales marcos de la ética de la investigación y de la bioética. Los primeros hitos normativos, como ya hemos remarcado enfáticamente, estuvieron fuertemente orientados a la protección de las personas, los participantes en investigación, en respuesta a abusos históricos relacionados con la experimentación en contextos de investigación en guerra, pero también en posguerra. Por eso, en este marco, en este contexto, el foco estaba puesto principalmente en los derechos, en la seguridad y en el bienestar de los sujetos. Con el tiempo y en paralelo a la expansión y a la complejización del sistema científico, comienzan a emerger nuevas preocupaciones que ya no se centran exclusivamente en esta relación investigador-participante, sino en la calidad, en la confiabilidad y en la integridad del conocimiento producido. En este desplazamiento se inscriben los principales marcos de integridad científica, que introducen una mirada más amplia sobre la práctica de investigación, incluyendo aspectos como la producción de datos, la autoría, la publicación, la evaluación y la responsabilidad institucional. De este modo, la integridad científica puede entenderse como una parte aplicada específica de la ética y la investigación, no un reemplazo, sino una ampliación de su alcance en respuesta a los desafíos contemporáneos de la producción del conocimiento. En esta diapositiva les presento los principales marcos internacionales que han ido configurando el campo de la integridad científica. Entre los primeros, los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico introducen la necesidad de establecer definiciones y procedimientos para abordar la mala conducta en investigación, especialmente en contextos de cooperación internacional. Luego, la Declaración de Singapur constituye un punto de referencia global al proponer un conjunto de principios y responsabilidades sobre estas malas conductas. Más adelante, la Declaración de Montreal amplía esta perspectiva al centrarse en los desafíos específicos de las investigaciones colaborativas, particularmente en contextos transfronterizos. El Código Europeo de Conducta, elaborado por la Federación Europea de Academias de Ciencia y Humanidades, consolida un marco más sistemático sobre las buenas prácticas a lo largo de todo el proceso de investigación. Por su parte, los principios de Hong Kong introducen una dimensión particularmente relevante al cuestionar los sistemas de evaluación académica y proponer criterios que favorezcan la integridad en la investigación. Finalmente, los desarrollos más recientes, como la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta y la Declaración de Ciudad del Cabo, incorporan un mayor énfasis en cuestiones vinculadas a la transparencia, la equidad y a las desigualdades en la producción del conocimiento. En conjunto, estos marcos muestran cómo la integridad científica se ha ido ampliando, incorporando nuevas dimensiones en función de los desafíos que enfrenta la práctica científica en la actualidad. Si seguimos la cronología de los marcos específicos sobre integridad científica, no en la totalidad de la normativa sobre ética de la investigación que vimos en 2 diapositivas atrás, sino mirando específicamente las reglamentaciones internacionales que regulan el campo, podemos observar un desplazamiento muy interesante. El eje ya no está solamente puesto en sancionar la mala conducta una vez que aparece, sino que el problema pasa a ser cada vez más cómo construir condiciones institucionales, culturales y evaluativas que favorezcan la investigación responsable. Por eso, las tendencias claves que aparecen en esta evolución, podríamos decir que son 3.
Primero, una ampliación del alcance geográfico y temático del debate. Segundo, una mayor atención a las dimensiones sociales, políticas y distributivas de la investigación. Y tercero, una integración creciente con agendas de ciencia abierta, transparencia, reproducibilidad y justicia epistémica. Esta evolución muestra que la integridad científica dejó de pensarse como un asunto exclusivamente individual de los investigadores para pasar a concebirse como una cuestión sistémica e institucional. Ahora traslademos el análisis sobre normativas al contexto nacional argentino. En nuestro país no contamos con una ley nacional única y general dedicada específicamente a la integridad científica o a la mala conducta en todo el sistema de investigación. Lo que existe es un entramado fragmentado de normas sectoriales, disposiciones regulatorias, estatutos institucionales, reglamentos de organismos y políticas universitarias. Eso tiene varias consecuencias. Por un lado, los estándares pueden variar entre instituciones. Por otro, los procedimientos para tratar conflictos o denuncias no siempre son homogéneos. Y además, subsiste una necesidad clara de armonización normativa. En este punto es importante no sobregeneralizar. Sí existen regulaciones muy relevantes para ámbitos específicos, especialmente en investigación en salud y en investigación con seres humanos, pero no un régimen único que abarque de manera integral todo el campo de la integridad científica. De todos modos, y adelantándome un poco sobre lo que vamos a tratar más adelante cuando hablemos de buenas prácticas, quisiera destacar el rol de la disposición ANMAT 7516 del 2025, específicamente en lo que tiene que ver con la integridad científica en ensayos clínicos, en la evaluación ética por parte de un comité de ética y el registro de datos, en la cual se explicita que los mismos deben ser auditables, atribuibles e inalterables, así como completos, consistentes, duraderos y disponibles, pero siempre considerando que este rigor metodológico no existe sin la protección de la intimidad y la confidencialidad de las personas. Y desde ya que acá entra en juego la ley 25.326 de protección de datos personales, la cual clasifica el historial clínico y genético de los participantes de un estudio de investigación como datos sensibles. La ley es taxativa, requiere el consentimiento libre e informado, obliga desde ya que al secreto profesional e impone el deber de disociar la información en las bases de datos para evitar la reidentificación. En la ciencia actual, un ensayo que no protege el dato de las personas es un ensayo que desde ya que carece de integridad científica. A partir de lo que venimos planteando, es posible ahora abordar la contracara de la integridad científica, la mala conducta en investigación. Si la integridad se vincula con la confiabilidad del conocimiento, la mala conducta implica precisamente una ruptura de esa confiabilidad. No se trata únicamente de un problema individual o de una falta ética aislada, sino de una alteración del propio registro y proceso científico. En este sentido, para poder comprender con mayor precisión el alcance de estas problemáticas, es necesario avanzar en su delimitación, identificando qué tipos de conductas se consideran propiamente malas conductas en investigación. Ante todo, quisiera señalar que la mala conducta en investigación no constituye un fenómeno homogéneo. En un extremo podemos encontrar errores de buena fe vinculados a limitaciones metodológicas o fallos no intencionales. En el otro extremo se ubican las formas más graves de mala conducta, que implican acciones deliberadas orientadas al engaño. Entre ambos polos existe una zona intermedia donde se sitúan prácticas que, sin constituir un fraude en sentido estricto, comprometen la calidad y la confiabilidad del conocimiento producido. Esta diapositiva pretende que puedan comprender que el problema de la integridad científica no se limita únicamente a los casos más extremos, sino que incluye un conjunto más amplio de prácticas que pueden afectar de manera acumulativa al sistema científico. A partir de esta distinción, es posible ahora detenernos en aquellas formas de mala conducta que se consideran más graves y que han sido definidas de manera más precisa en los marcos normativos.
Si nos situamos en el extremo más grave de este espectro, encontramos aquellas conductas que han sido definidas de manera más precisa y ampliamente consensuadas en los marcos internacionales. Se trata de la denominada tríada del fraude científico: la fabricación, la falsificación y el plagio. La fabricación implica la invención de datos o resultados inexistentes, que son presentados como si se hubieran obtenido de una manera empírica. La falsificación, en cambio, supone la manipulación de materiales, procesos o datos reales, de modo tal que se alteran los resultados de la investigación. Por su parte, el plagio consiste en una apropiación de ideas, procesos o resultados de otros sin el reconocimiento correspondiente. Estas conductas comparten un elemento central, que es la intencionalidad. No se trata de errores ni desviaciones menores, sino de acciones deliberadas que buscan producir o sostener resultados engañosos. Por este motivo, su impacto sobre la confiabilidad del conocimiento es particularmente grave, ya que introducen distorsiones directas en el registro científico y comprometen la posibilidad de que otros investigadores puedan basarse en estos resultados. Si nos desplazamos hacia la zona intermedia del espectro, encontramos las denominadas prácticas cuestionables en investigación. A diferencia del fraude científico, estas conductas no suelen implicar necesariamente la invención o manipulación o el plagio, pero sí introducen distorsiones en la producción, en el análisis, en la comunicación del conocimiento. Se trata de prácticas que suelen situarse en una zona gris, donde no siempre es tan sencillo trazar un límite claro entre lo aceptable y lo inapropiado, pero que sin embargo comprometen la calidad, la confiabilidad de la investigación. Uno de los aspectos más relevantes de estas prácticas es su carácter sistémico. Si bien en algunos casos pueden parecer menores en forma individual, su alta frecuencia genera un impacto acumulativo que termina erosionando la solidez del conocimiento científico y debilitando la confianza en la ciencia. Las prácticas cuestionables no pueden entenderse únicamente como decisiones individuales, sino también como el resultado de determinadas condiciones del sistema científico, tales como los incentivos, por ejemplo, asociados a la productividad, la competencia institucional, los modos de evaluación académica. Por este motivo, su abordaje requiere no solo una reflexión ética individual, sino también una revisión de las estructuras que la favorecen. Si analizamos estas prácticas en el desarrollo concreto de una investigación, es posible observar que no se concentran en un único momento, sino que pueden aparecer en distintas fases del proceso. En la fase metodológica y de generación de datos pueden manifestarse la omisión de resultados negativos o en interpretaciones que exageren la relevancia de los hallazgos. En relación con la autoría y el reconocimiento del trabajo científico, surgen prácticas como la inclusión de autores sin contribución sustantiva o la omisión de quienes han participado de manera significativa. Por su parte, en la etapa de publicación, estas distorsiones pueden expresarse en la fragmentación indebida de los resultados, la redundancia de publicaciones o la falta de declaración de conflictos de interés. Lo relevante aquí no es solo identificar cada una de estas prácticas, sino comprender que muchas de ellas se encuentran en mayor o en menor medida naturalizadas en los contextos académicos y de producción del conocimiento. Y es precisamente esa normalización la que refuerza su carácter problemático. En tanto dificulta su reconocimiento y contribuye a su reproducción dentro del sistema científico. Un punto especialmente sensible en la investigación contemporánea es la atribución de autoría y cuestiones relacionadas con las publicaciones. En teoría, la autoría no solo reconoce mérito, también distribuye responsabilidad sobre lo publicado. Algunos tipos de malas prácticas en autoría, por ejemplo, la autoría de regalo, que incorpora personas sin contribución sustancial. Esto diluye el mérito real y vuelve más opaca la rendición de cuentas. Otro tipo de autoría que es frecuente encontrar es la autoría fantasma, que hace lo contrario, ¿no? Invisibiliza a quienes sí contribuyeron.
En algunos contextos, esto además puede encubrir conflictos de interés relacionados con cuestiones de poder o formas, digamos, en las cuales se oculta financiamiento que contribuye a la investigación académica. Otro tipo de problema frecuente en la publicación es el salami slicing, que fragmenta indebidamente un estudio en varias publicaciones mínimas para inflar de alguna manera la productividad. Y otro muy importante es el autoplagio, que ofrece una falsa apariencia de novedad mediante el reciclado sustantivo de materiales previos sin citación o sin transparencia suficiente. Todas estas prácticas producen un daño sistémico. No afectan, como dije anteriormente, solo a las publicaciones en particular, sino al ecosistema de evaluación, al reconocimiento académico, al trabajo editorial y en definitiva afecta la calidad del conocimiento disponible. Y desde ya que acá también debemos analizar el contexto académico científico que en parte actúa como un catalizador de este tipo de prácticas. Y si pensamos en la actualidad, vemos que las malas prácticas adquieren formas cada vez más complejas, particularmente en relación con el manejo de datos y las dinámicas actuales de la producción científica. En el plano metodológico y estadístico aparece el llamado p-hacking, que consiste en forzar o ajustar los análisis hasta obtener resultados estadísticamente significativos, muchas veces a costa de la consistencia del diseño o de la interpretación de datos. A esto le podemos sumar el sesgo de publicación, que implica una tendencia sistemática a difundir únicamente resultados positivos, generando una representación distorsionada de la evidencia disponible. En un nivel más reciente emergen desafíos vinculados al uso de la inteligencia artificial generativa, que puede ser utilizada para producir contenidos, textos, imágenes o incluso datos, sin la debida transparencia, dificultando los mecanismos tradicionales de control. Y finalmente, en el extremo de esta escala, encontramos el fenómeno de las denominadas paper mills, que representan una forma de industrialización del fraude científico mediante la producción sistemática de artículos falsos destinados a su comercialización. Eh, lo que esta progresión pone en evidencia es que la falta de integridad no solo persiste, sino que se adapta y se complejiza acompañando las transformaciones del propio sistema científico. Hasta el momento vimos malas prácticas en relación al manejo de los datos y a la autoría. Dos prácticas que no les nombré en relación a los datos son el hacking y la práctica de cherry picking. La primera viene de una sigla en inglés y consiste en presentar como hipótesis previa una explicación que en realidad fue formulada después de conocer los resultados. Es decir, los datos aparecen primero, pero luego se reescribe el relato del estudio como si esa hipótesis hubiera estado desde el inicio orientando la investigación. El problema desde ya que no es generar nuevas hipótesis a partir de los hallazgos, porque eso forma parte legítima del trabajo científico exploratorio. El problema es ocultar ese carácter posterior y hacer pasar por confirmatorio lo que en realidad fue una reinterpretación post hoc. Ahí se altera la lógica interna del proceso científico, porque se rompe la secuencia entre pregunta, diseño, resultados e interpretación. La segunda práctica es cherry picking. En realidad, en este caso, se seleccionan solamente aquellos resultados, análisis o fragmentos de evidencia que favorecen la conclusión. Es decir, se omiten, se minimizan o silencian los que contradicen o debilitan o vuelven más complejo
la interpretación en función de lo que el investigador quiera presentar. Por eso es una forma de sesgo en la presentación de la evidencia. El efecto es muy serio porque hacia afuera puede dar la apariencia de una evidencia sólida, cuando en realidad lo que hay es una exposición parcial y sesgada del material disponible. Desde el punto de vista ético y epistemológico, esto también constituye una manipulación porque compromete la integridad del registro, del análisis y de la comunicación de resultados. Ahora bien, si hay un punto en que vale la pena detenerse especialmente es en el de los conflictos de interés. Y acá es importante ser muy precisos. El conflicto de interés no equivale por sí mismo a un fraude, ¿no? Un conflicto de interés existe cuando un interés primario, como el bienestar de los participantes o la validez de la investigación, puede verse influido por un interés secundario, por ejemplo, una ganancia económica, el prestigio profesional, el financiamiento, el reconocimiento académico o incluso rivalidades personales o intereses institucionales. Por eso el problema no es solo tener un conflicto de interés, porque muchas veces puede existir, de hecho. El problema ético comienza cuando ese conflicto no se declara, se oculta o no se gestiona adecuadamente. Allí el riesgo ya no es meramente potencial, pasa a comprometer la credibilidad del estudio, la independencia del juicio profesional y la confianza pública en la investigación. La normativa argentina es muy clara en este punto. La resolución 1480 que hemos hablado tanto establece que el deber primario de quien planifica, patrocina, conduce o comunica una investigación en salud humana es respetar la dignidad, los derechos, los valores, los intereses y el bienestar de los participantes por encima de cualquier otro interés, un interés financiero, científico, social o de otro tipo. Además, define expresamente el conflicto de interés como aquella situación en la que el juicio profesional puede verse influido por un interés secundario y exige que los investigadores revelen al comité de ética y a los potenciales participantes las fuentes de financiamiento y los posibles conflictos de interés. Incluso agrega que cuando se publican los resultados deben declararse las fuentes de financiación, las relaciones laborales y otros posibles conflictos. Y volviendo un poquito a los primeros términos que nombré, quiero aclarar que la normativa argentina no menciona literalmente los términos como harking o cherry picking, pero sí prohíbe la lógica que lo sostiene. ¿Por qué? Porque exige validez científica, exactitud en los datos y su interpretación, integridad en el registro, la conservación, el análisis y la comunicación de la información. Luego de haber analizado distintas formas en las que la integridad científica puede verse comprometida, resulta necesario detenernos en aquellas prácticas que permiten sostener esta integridad en el desarrollo concreto de la investigación, es decir, las buenas prácticas científicas. Y así como la integridad no se limita a un único momento, sino que atraviesa la planificación, la ejecución y también la forma en que se registran y comunican los resultados, las buenas prácticas no constituyen instancias aisladas, sino un conjunto de decisiones coherentes que acompañan todo el proceso del trabajo científico. A partir de ahora vamos a detenernos brevemente en algunas de estas dimensiones para analizar cómo se traducen en términos concretos a la práctica investigativa. Si nos detenemos en la primera fase, podemos identificar un conjunto de buenas prácticas que estructuran una investigación íntegra desde su base metodológica. En primer lugar, el rigor estructural implica la formulación de protocolos claros, verificables, orientados hacia el control sistemático de sesgos, lo que permite sostener la validez de los resultados. A esto se le suma la idea de ética por diseño. Supone integrar la protección de los participantes desde la concepción misma del estudio y no como una instancia posterior o meramente formal. Asimismo, la supervisión independiente, a través de los comités de ética en investigación, introduce una instancia de evaluación externa que garantiza el cumplimiento de los estándares éticos antes del inicio del trabajo empírico.
Finalmente, resulta fundamental considerar la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, asegurando que el avance del conocimiento nunca se imponga sobre la dignidad y los derechos de las personas. En conjunto, estas prácticas permiten comprender que la integridad en esta etapa se construye a partir de decisiones metodológicas, éticas e institucionales que se articulan desde el inicio del proceso investigativo. En cuanto a la gestión de los datos, las buenas prácticas se vinculan de manera directa con la calidad, la trazabilidad y la disponibilidad de la información. Esto implica que los datos puedan ser legibles, correctamente atribuibles, originales, exactos y registrados en el momento en que se producen, de modo que reflejen fielmente lo ocurrido durante la investigación. Complementariamente, se incorporan principios vinculados a la apertura, a la circulación del conocimiento, que promueven que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y potencialmente reutilizables por otros. Estas dos dimensiones, trazabilidad y apertura, no deben pensarse como independientes, sino como aspectos complementarios de una misma exigencia, que los datos sean confiables y que al mismo tiempo verificables. Pero además, y sobre todo cuando se trabaja con personas, hay que garantizar la confidencialidad de los datos y su adecuada custodia, lo que implica un resguardo seguro, la prevención de alteraciones y pérdidas. En esta tercera fase, vinculada con la autoría y la publicación, las buenas prácticas se orientan a garantizar la transparencia y la responsabilidad en la comunicación del conocimiento científico. En primer lugar, la autoría, como ya manifestamos, debe reflejar de manera precisa las contribuciones intelectuales realizadas, de modo que el crédito y la responsabilidad se asignen de forma justa y trazable. En este sentido, cada autor no solo participa en la producción del conocimiento, sino que asume también la responsabilidad pública sobre su contenido. A esto se suma la necesidad de declarar de manera explícita los posibles conflictos de interés, entendiendo que la transparencia en este punto es fundamental para preservar la imparcialidad y la credibilidad de los resultados. Por otra parte, la revisión por pares constituye una instancia clave de validación, que debe sostenerse en criterios de rigor, confidencialidad y evaluación crítica, libres de sesgos indebidos. En conjunto, estas prácticas permiten sostener la integridad no solo en la producción de conocimiento, sino también en su circulación y reconocimiento dentro de la comunidad científica. Finalmente, y en el contexto actual, agrego una cuarta fase para remarcar que las buenas prácticas en investigación deben ampliarse para incorporar los desafíos que plantea el uso de herramientas de inteligencia artificial. Más que nunca resulta fundamental la transparencia, que implica declarar de manera explícita cuándo y cómo se utilizan estas herramientas. También es importante sostener la responsabilidad sobre el contenido científico, la cual es indelegable. Las herramientas pueden asistir en distintos procesos, pero la autoría y la responsabilidad ética y científica continúa recayendo en los investigadores y en las instituciones de ciencia. Por otra parte, este nuevo escenario exige una especial vigilancia frente a la posibilidad de fraude científico con respecto a la fabricación de datos o evidencias que no han sido obtenidas a partir de procesos empíricos reales. Y en este sentido, más que introducir principios completamente nuevos, la irrupción de la inteligencia artificial pone en tensión y redefine las condiciones bajo las cuales se aplican los principios clásicos de integridad científica. Ahora bien, es importante señalar que la integridad científica no depende exclusivamente de las decisiones individuales de los investigadores, sino que se sostiene en un entramado institucional que la hace posible. Las instituciones cumplen un rol central en la creación de condiciones que permitan prevenir, detectar y gestionar situaciones que comprometen la integridad a través de mecanismos de evaluación independiente, espacios de formación y estructuras específicas orientadas a la conducta responsable en investigación.
La existencia de comités de ética, oficinas especializadas y sistemas de auditorías no solo actúa como una instancia de control, sino también como garantía pública de que la investigación se desarrolla bajo estándares reconocidos. Asimismo, la protección de quienes reportan irregularidades constituye un componente fundamental, en tanto permite visibilizar problemas sin exponer a represalias a los propios investigadores y fortaleciendo así la transparencia del sistema. De este modo, la integridad científica puede entenderse no como una responsabilidad individual solamente, ¿no? Sino como una práctica sostenida colectivamente, que requiere el compromiso activo de las instituciones para consolidarse. Como cierre, quisiera recuperar tres ideas centrales. La primera es la formación. Nadie se vuelve íntegro solo por conocer una definición, pero la educación ética y metodológica sí es una condición para reconocer problemas y prevenir sesgos, desvíos y prevenir malas prácticas particularmente. La segunda es la comunidad. La integridad no es un asunto privado, no es un asunto totalmente individual, porque la ciencia siempre se construye y se produce en redes, en equipos, en instituciones y en circuitos de validación compartido. Y la tercera es la sostenibilidad. Una cultura de integridad necesita continuidad, recursos, políticas y prácticas consistentes en el tiempo. Si hubiera que condensar el sentido de la unidad en una sola frase, podríamos decir que la integridad científica es la condición que permite que el conocimiento tenga confianza y, y que la sociedad también tenga confianza en ese conocimiento. Para finalizar, les dejo la normativa que constituyó el marco bibliográfico de esta unidad. Está dividida en obligatoria y complementaria. Considero que la bibliografía obligatoria es el marco mínimo que debieran manejar para comprender integridad, mala conducta y buenas prácticas en investigación científica. Muchas gracias.